Bienvenidos a mi canal de YouTube, Bajo el manto de mi viudez. Les agradezco mucho a las personas pues que tuvieron esa gentileza de ver mi primer video, que como lo dije, pues no es muy fácil hacer un primer video, pero gracias a todos ustedes pues conté con ese apoyo, con esos mensajes que me enviaron, que pues fueron muchos los que me decían que es un tema con mucha relación a muchas personas y a esos episodios de vida que muchos viudos y viudas pues están viviendo y están atravesando en este largo trasegar que es enfrentar una viudez. Y por eso pues hoy voy a hablar del espejo empañado o opacado, mejor dicho. ¿Qué significa esto? Es enfrentar la primera faceta o la primera etapa de la viudez, que es la negación. Esa negación que nos llega a todos los viudos y a todas aquellas personas pues que hemos tenido que enfrentar este proceso de duelo. En el caso de los hombres, sus esposas, y en el caso de nosotras las mujeres, nuestros esposos. Como les dije, yo llevo 8 años de viudez y mis inicios de negación, que es la etapa, creo que es una de las etapas más importantes, y les estoy hablando desde mi experiencia personal y mi vivencia, pues la negación es total y absoluta en el momento. Cuando pues se nos dice que esa persona por razones diferentes en todos los casos se hace muerte natural, en donde ya las personas pues tenían como esa visión de que eso iba a pasar, que sus parejas venían enfrentando una grave enfermedad muy delicada, pues estaban un poco preparados. Pero cuando son muertes, y como fue mi caso, que fue una muerte catastrófica, fue una muerte instantánea, que fue una muerte violenta, asesinado, en este caso mi esposo, pues es mucho más difícil aceptar. Es cuando tú hablas con esa persona 5 o 10 minutos antes por su celular, por su teléfono, y a los 5 o 10 minutos te dicen, no, es que esa persona falleció. Entonces es una negación completa. Y yo lo dije en mi primer capítulo, yo al principio una negación completa, hasta el punto de que yo seguía llamándole, escribiéndole, arreglando sus uniformes militares y deseando que mi esposo apareciera de permiso, como lo hacía cada 3 o cada 6 meses de su ejército nacional, por la puerta de mi casa. La negación es muy importante en un proceso de duelo. Y cuando hemos vivido este proceso, sabemos, las personas que ya han pasado por esta situación, que esa negación a veces nos pone con ese vidrio empañado o opaco, como lo dije en el inicio de este video. Eso quiere decir que estamos viviendo una vida triste, no, o sea, es una vida normal, pero con ese vidrio empañado, ese vidrio que no quiere traspasar, porque sabemos que nos hace falta esa partecita del corazón, esa partecita de nuestra vida, esa partecita de nuestra cama, esa partecita de nuestros cajones, ese todo que fue nuestra pareja, que fue nuestra mitad. En la negación suelen pasar muchas cosas cuando estas terceras personas a las que yo me refería en el primer capítulo del video, pues nos dicen de una manera muy sabia, o de más bien desde ese punto de vista de ellos de querernos demasiado, pues que no podemos llorar, que tenemos hijos, que pensemos en esos hijos, pues que están ahí, que les duele mucho nuestra actitud. A mí me parece eso algo muy lógico, y yo alegué con muchas personas y quizás de pronto me gané muchos enemigos porque a mí me daba mucha rabia y yo decía, pero ¿cómo no voy a llorar? Es que yo quiero llorar, es que para mí llorar hace parte de mi vida, de mi faceta como ser humano. Si yo lloro y estas lágrimas pues enjuagan un poquito y me dan un poco de bálsamo al dolor que está sintiendo mi corazón. Yo nunca he estado de acuerdo con que nos digan no lloren, no lloren, piensen en sus hijos. Obvio, yo cuando mi esposo falleció, pues mi hija tenía 3 años, mi hija era chiquitica, y yo lloraba dentro de mi corazón, pero cuando estaba con mi hija, pues yo trataba también un poco de disimular esa tristeza, que creo que también a veces cometía muchísimos errores, porque quería vivir como una vida aparente para que mi hija no viera ese dolor. Pero ya en este trayecto de 8 años de viudez a veces me pongo a pensar y yo decía, qué estupidez, porque ahora mi hija es la que está resintiendo ese dolor y esa ausencia de su papá, porque cuando pasan más años pues ya es normal, entonces en los colegios los chicos ven a los otros chicos con sus papás o con sus mamás, entonces hace falta esa personita. Entonces yo decía, ¿yo por qué
de pronto no le explicaba a mi hija en el momento por qué yo estaba triste y por qué a veces de pronto tenía que poner una cara de sonrisa de que nada estaba pasando, cuando dentro de mi corazón yo estaba completamente partida en dos, porque tenía que estar bien por mi hija, pero a la vez era ese sufrimiento de dolor y esa angustia de no tener a mi esposo. Entonces esa negación sí es importante y hay que vivir ese proceso. Otro proceso es que nos digan, es que, venga, ustedes tienen muchos recuerdos. Yo tenía uniformes, tenía todo lo de mi esposo. En esta casa pues hay muchísimos diplomas, méritos militares y fotografías de mi esposo por todas partes. Entonces a mí me decían mucho, venga, ¿por qué no regala esos uniformes a personal militar que lo necesite? ¿Por qué no lo dona? ¿Por qué no guarda las fotos que tiene de su esposo? Guarde los diplomas, actualice su casa y energice su casa. Y yo decía, no, porque es imposible, porque es que yo no puedo sacar de un momento a otro a una persona que no fue mi enemiga, porque es que a mí no se me murió mi enemigo. A mí se me murió mi amigo, mi esposo, mi amante y el padre de mi hija. Y la persona que yo más he amado también en mi vida. Porque uno puede enamorarse, ¿cierto? Pero es que hay un amor que dicen que es el amor de la juventud. Pero yo a veces digo que no. El amor real y verdadero es el esposo o la esposa. Porque es sin lugar a dudas la decisión que uno tomó unir en vida a esa persona. Entonces sí es el verdadero amor. Entonces yo tampoco estaba de acuerdo con que me negaran esa partecita de tener todos esos recuerdos con mi esposo. Y por eso lo digo, si ustedes tienen las fotos o tienen todavía esos recuerdos, guárdenlos o ténganlos visibles. Es que eso hace parte de su corazón. Nadie tiene por qué estar diciéndole a uno es que tiene que guardar eso, porque, lo repito de nuevo, no se murió nuestro enemigo, se murió nuestro verdadero amor. Entonces el vidrio opacado, y aquí en Colombia decimos el vidrio empañado, es que los vivos y las vivas seguimos recorriendo una vida porque sí, tenemos una responsabilidad y es vital y es importantísima, y es seguir con un hogar, con unos hijos, pero en mi caso pues yo quedé con una sola hija, y tenemos que seguir adelante porque ellos necesitan precisamente de nuestro apoyo. Entonces es el vidrio empañado porque vemos a través del vidrio, pero lo vemos completamente opaco. Tenemos que seguir sonriéndole a la vida, obvio que sí tenemos que seguir sonriéndole a la vida, porque tenemos esa personita o esas personitas pequeñitas que ya están creciendo, que quedaron a nuestro cargo, pero sí quedamos con una vida, con un vidrio opacado y un vidrio empeñado. Entonces yo digo algo, y es un consejo. Es un consejo porque yo lo dije desde el principio. Este canal es narrado y contado desde el corazón de una viuda que lleva 8 años superando y atravesando y enfrentando, no sé cómo lo dicen en otros países, creo que es afrontando, aquí lo decimos enfrentando, este proceso de duelo. Entonces, mi consejo es, acepten que quieren llorar. Nadie tiene por qué decirles que no lloren. Es que las lágrimas hacen parte del ser humano, obvio que sí. Y si ustedes quieren llorar, lloren. Para mí, yo tengo un rinconcito que creo que está atrás y no sé si lo ven bien. Ese rinconcito es el rinconcito de mi esposo. Entonces ahí tengo su bandera, la bandera que me dieron las fuerzas militares en aprecio y al recordar a un héroe de la patria. Y tengo todas sus insignias militares. Entonces yo todas las noches tengo es más bien como un rito. Para mí es un rito, y desde que mi esposo murió siempre lo hago, y yo me acuesto y a mí me hace falta cuando no hago ese rito, y es ir y hablar con él. Yo sé que mi esposo no está ahí, pero yo siento que mi esposo está ahí cuando yo hablo con él. Entonces yo le cuento el día a día, cómo me fue en el día, cómo están pasando las cosas con mi vida y con la de mi hija. Él quedó sepultado en un lugar un poco más lejos de donde yo vivo, porque pues quedó sepultado donde viven sus padres, entonces yo no lo puedo ir a visitar constantemente. Pero para mí ese es como el rinconcito del amor, ese rinconcito donde yo me conecto con mi esposo. Si ustedes tienen ese rinconcito, esa foto, háganlo, conéctense con esa personita. Es que las personas que somos creyentes, yo soy creyente, yo a veces siento que mi esposo está en una estrellita, está en el firmamento, está en el cielo. Cada decisión que yo tomo en la vida siempre está él allí conmigo, y son decisiones que yo tomo y yo se las consulto. Entonces
La primera etapa es importante y es esa negación. Cuando ya vamos superando esas etapas, el duelo se convierte un poquito más sobrellevadero, ¿cierto? Pero mi último consejo es, si quieren llorar, lloren. Eso hace parte del ser humano, nadie tiene por qué venir a decirle a su casa que no llore por esa persona que ustedes amaron y que todavía tienen en el corazón. Y también, si tienen esos recuerdos, todavía tienen sus fotos, todavía tienen sus cosas personales, no importa. Sigan guardando esos recuerdos hasta que su corazón y su razón les dicten que ya no pueden estar más con ustedes y que ya es hora de guardarlas. Pero no tirar sus cosas al cuarto de San Alejo o al rincón de los recuerdos, porque esas personas que se nos fueron siempre serán parte de nuestra vida, independientemente de las personas que ya lograron rehacer su vida o de esas personas que, como yo, estamos en la mitad del camino esperando superar este difícil trance que se llama la viudez. Les agradezco muchísimo nuevamente el tiempo, les recuerdo, por favor, suscríbanse, háganme en un voz a voz, cuéntenle a esas personas que tienen esta condición civil de viudez que existe este canal Bajo el Manto de mi Viudez, que está presto a atender también sus comentarios, sus inquietudes, los temas que ustedes deseen que yo trato en este canal, y crezcamos como una comunidad de viudos y viudas. Espero entonces que se suscriban a este canal, que me den una manito arriba, que coloquen también esa suscripción en esa campanita, porque yo semanalmente voy a brindarles un nuevo video de una experiencia de vida narrada y contada por una viuda bajo el manto de mi viudez. Hasta pronto y gracias por su compañía.